Esta casa no solo está embrujada, susurra. Y la última persona que intentó grabar esos susurros nunca volvió a ser vista. Lo que estás a punto de escuchar es un audio real y puede que susurre tu nombre. Bienvenidos a Historias de Pánico, donde el miedo no solo se siente, se escucha. Aquí las sombras tienen memoria y a veces susurran tu nombre. Hoy viajamos a una casona olvidada en Colombia, una historia real, grabaciones inquietantes y un periodista que entró buscando respuestas, pero nunca volvió a ser el mismo. ¿Te atreves a escuchar? 927, en un pequeño pueblo a las afueras de Medellín, Colombia, se erigía una antigua casona de barro y teja, conocida en la zona como la vieja hacienda de Doña Mercedes. Nadie recordaba por qué ese nombre. Algunos decían que Mercedes era la última dueña, otros aseguraban que fue una nodriza. Desde la construcción se decía que la casa murmuraba. El murmullo se volvía más denso en noches sin luna, haciendo temblar puertas y ventanas. Diego Ríos, un joven periodista de la ciudad, llegó al pueblo atraído por esos rumores y por la misteriosa desaparición de 3 personas en los últimos años, sin dejar rastro alguno. Su editor, tras entrevistarlo por teléfono, le encargó una crónica. Encuentra qué pasa en esa casa, si hay algo que pueda resucitar la circulación allá que vayas. Y así, en octubre de 1927, Diego desembarcó en el pueblo. La bruma otoñal y la presencia de cañas secas parecían darle la bienvenida. Ya en el pueblo, Diego acudió a la cantina local. Era un jueves por la tarde, y el lugar se llenó de miradas curiosas al verlo. Se sentó en una silla de madera astillada y pidió aguardiente. El cantinero, un hombre de unos 60 años, cabello escaso y ojos pequeños y temerosos, se acercó despacio. ¿A usted le interesan las historias de la vieja hacienda?, preguntó. Me gustaría saber más, señor, contestó Diego con profesionalidad. La gente no suele hablar del lugar, dijo el cantinero inclinándose a confesar. Dicen que esas paredes guardan ecos, voces, gritos, risas de niños. Y de noche. Hizo una pausa y se secó el sudor. ¿Y qué pasó con los desaparecidos? Se metieron para investigarla. Uno era fotógrafo. Entró a sacar fotos. Nunca más se supo. Otro era un ingeniero. Iba a medir la humedad. Tampoco regresó. La última. El cantinero se detuvo. La última fue la hija de un hacendado. Pasó una semana desaparecida. Regresó, pero nunca volvió a ser la misma. Diego tomó nota mental. El cantinero llevó al joven hasta el borde del pueblo, donde la hacienda aparecía al fondo, una silueta oscura bajo el crepúsculo. Su frente se cubrió. No se acerque si no quiere volverse loco. A la noche siguiente, Diego regresó, decidido. La verja de entrada estaba semiabierta. Una brisa arrastraba hojas secas. Su grabador en la mano se acercó y registró los primeros murmullos. Eran ininteligibles, como voces lejanas que se mezclaban con el viento. Cruzó el umbral. El suelo crujía y el aire dentro estaba rancio, denso. Encendió una lámpara portátil y se recorrió el vestíbulo principal. Muebles de madera oscura, cortinas pesadas y en el centro, un pecho de cajones antiguo. La puerta de un salón lateral estaba entreabierta. Pasó el grabador sobre esa zona y presionó REC.
La puerta chirrió al abrirse. Adentro, el salón estaba en penumbras. Al fondo distinguió una figura encorvada, quizá el reflejo. Sus latidos subieron. Dio 3 pasos y escuchó claramente un susurro. «Vete, vete, vete». El sonido lo congeló. No había nadie visible. El murmullo venía de las esquinas. El grabador registró un suspiro seco. Diego salió del salón, salió de la casa y corrió hasta el pueblo. Esa noche no durmió, repasando cada segundo. Al alba, consultó archivos del pueblo. Habló con el párroco, quien lo guió hacia registros notariales y diarios de sucesos. Lo que encontró fue revelador. La hacienda nació en 1872, propiedad de un hacendado llamado don Julián Pardo. Su esposa, doña Mercedes, murió en 1885 de fiebre amarilla y desde entonces él encerró a los sirvientes para que no contaminaran el lugar. Don Julián volvió a casar, mas ella murió en extrañas circunstancias. Se ahogó en un barrial cercano. Se sospechó un asesinato, pero nunca hubo justicia. A finales del siglo XIX, un terremoto la sacudió. Varias estructuras se hundieron y murieron niños que dormían en el ala sur. El último habitante, en 1910, fue un anciano solitario. Se especula que se murió bruscamente y su cuerpo permaneció en la cama por semanas, antes de ser hallado por lugareños que temían entrar. Con cada ficha, Diego sintió más peso. De vuelta a la cantina, Diego interpretó los datos. El cantinero reconoció nombres e insinuó otro secreto. Un pasadizo subterráneo que unía la casona con una pequeña capilla en ruinas, justo al borde del pueblo. Esa noche, con linterna y grabadora, Diego se internó en el interior en busca de ese acceso. Revisando el suelo de la cocina, descubrió una trampilla oculta tras un tapete de hule. Al abrirla, bajó por escalones de piedra hasta un pasillo húmedo. El aire era pesado, el olor fétido. Entre cavernas y filtraciones, al fondo encontró una puerta de hierro oxidado. La abrió con esfuerzo y entró en una capilla destrozada. Los bancos quebrados, un altar con la cruz caída y en las paredes garabatos de tinta vieja. Los muertos ven, los muertos esperan. En la penumbra escuchó una risa infantil, luego un sollozo. Su grabadora captó una voz infantil. «Papá, ven por favor». El sonido era tan real, tan cerca. Diego tragó saliva. El frío le subía por la espalda. Cuando apuntó con la linterna descubrió una figura pequeña parada entre los escombros, alargada, deformada y con manojos de cabello que le cubrían el rostro. Los ojos brillaban en la luz pálida. Sin emitir sonido, la figura retrocedió y desapareció en una grieta. Diego huyó a trompicones, tropezó, cayó y sintió un puñetazo invisible que le sacudió el pecho. Emergiendo al exterior con la linterna encendida, soltó un grito. No había nadie. Solo el viento. En su cuarto de pensión, Diego revisó el contenido de la grabadora. A la mañana siguiente jugó un fragmento frente al cantinero y éste palideció. Eso es la niña que murió en 1893. Le pedí a su padre que la sacara de la hacienda. Parpadeó. Dicen que ella y otros quedaron atrapados. Determinados a volver, convencieron al párroco de acompañarlos en busca de una liberación espiritual.
Llegaron a la capilla a las 7 de la noche. Luz de luna entre nubes dispersas. El señor del cantinero llevaba una cruz vieja. Se adentraron en el pasadizo. A mitad del trayecto el suelo vibró. Una voz profunda y distorsionada resonó. ¿Qué hacen en mi casa? El pánico los paralizó. La linterna de Diego osciló y al iluminar hacia abajo, vieron manos esqueléticas empujando la tierra del túnel desde abajo. El párroco dijo con voz temblorosa: Está aquí. Al llegar a la capilla, hallaron más garabatos. No saldrán. En el centro, una hoguera espontánea prendida con velas roídas por la cera del tiempo. Cuando el párroco empezó a recitar un salmo, las velas se apagaron de golpe y surgió un estruendo. La figura de un hombre alto apareció con traje antiguo cubierto de lodo y manchas oscuras que se asemejaban a salpicaduras de sangre. Soy don Julián. Yo los encerré para salvar mi linaje, pero solo traje maldición. Su voz distorsionada vibró en las paredes. Se han atrevido, dijo su voz con peso. Marta, Samuel, Juanita, mi sangre. El aire se tornó más denso. Ahora ustedes los acompañarán. La figura avanzó hacia los hombres. El párroco cayó de rodillas y Diego retrocedió. El cantinero gritó el nombre de su difunta hermana. «Alma, protégenos». Un viento fuerte los despejó y la figura desapareció. Corrieron por el pasadizo y salieron jadeando al campo abierto, con la capa del cantinero enganchada y roturas en el uniforme del párroco. El silencio fue absoluto. Días después, Diego publicó la crónica, incluyendo fragmentos de la grabadora y fotos borrosas de pasajes y grafitis. El impacto fue inmediato. El pueblo se dividió entre escépticos y aterrados. La agencia de turismo local cerró la ruta de senderismo que pasaba cerca de la capilla. El cantinero, presa de pesadillas y ansiedad, se fue del pueblo. El párroco renunció. Tiempo después, se informó que una tercera empresa Contaminantes, 6 años después, que colocó sensores en la casa, detectó fluctuaciones magnéticas intensas y quimeras auditivas por infrafrecuencia, llamadas voces de fondo, reconocidas hoy en parapsicología como expansores. En su reporte mencionaron que los niveles eran tan altos que interferían con equipos electrónicos. Aquello respaldó muchas narraciones. Cientos de visitantes en los años siguientes han relatado sus propios sustos. Puertas que se abren solas, susurros que los siguen y apariciones pasajeras. Hubo quien recogió una grabación similar a la de Diego, donde claramente se escucha: Papá, no te vayas. La hacienda sigue en pie, abandonada, ni para turismo ni para viviendas. Reza un letrero oxidado. Cualquier luz eléctrica parpadea a 100 metros. En noches sin luna, aún se oyen voces, sepultureras, que se mezclan con el viento. Algunos dicen que los muertos piden justicia, otros que solo quieren compañía. Meses después de la publicación, Diego se mudó a Bogotá. Respondía a llamadas de oyentes que decían: lo habían escuchado en la grava de su grabadora. Ven, 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 repetía en su casa con las luces apagadas. Contrató a un técnico de audio para limpiar el ruido, pero cada nuevo filtro amplificaba más la voz seca y susurrante. Una noche la voz interrumpió una llamada telefónica con su novia. La voz dijo claramente su nombre 3 veces sin respiro. Esa noche, Diego desapareció sin dejar rastro. ¿Fue un fenómeno parapsicológico?
una manifestación de infrafrecuencias alteradas por la estructura vieja, o algo mucho peor. Lo real es que la casa existe. Los documentos históricos sostienen muertes, desapariciones y ensayos de rituales. Y quienes entran ya no son los mismos. ¿Y tú? ¿Te atreverías a escuchar voces en una cala antigua, donde la historia susurra en el viento y quizás te nombre en su mensaje?